Hello, my name is Tiffany Cruzy Kelly. I'm the Victim Services Coordinator for the Lynnwood Police Department, and I work with victims of violent crimes. Y estoy con Tiffany Cruzy Kelly. Ella es coordinadora de servicio de víctimas. Hi, my name is Julieta Altamirano Crosby. I'm a City Council Member of Lynnwood. Hola, yo soy Julieta Altamirano Crosby. Soy City Council Member de la ciudad de Lynnwood. I work for the Lynnwood Police Department, and I help give information to victims of crime. I provide them with information on what's happening with their criminal cases, and I give them resources to local community outreach programs. Tiffany trabaja con la policía de Lynnwood y en su rol que ella desempeña como coordinadora de servicios a víctimas, ella se encarga de trabajar con la comunidad, darles detalles de los programas que tiene y se contacta directamente haciendo outreach, contactando diferentes, trabajando con organizaciones y trabajando con la comunidad. The main purpose for today's video is to talk about law enforcement intervention when we have domestic violence situations. El punto o el tema de la reunión o de este video es dar a saber los recursos y qué hacer en cuanto hay un ataque de violencia doméstica y ella es la que va a compartir qué debes de hacer en esta situación. As the holiday season is coming, we wanted to make sure our local community has information on what to do if they feel they are concerned for a family member or a friend or a neighbor's safety. En este tiempo de fiestas navideñas, lo que se quieren ellos asegurar es de que si alguno de ustedes tienes algún familiar, amistad, que se sienten ellos inseguros, que por favor tengas conciencia y ellos están aquí para ayudarte. With COVID-19, we've seen an increase in domestic violence related cases, and those are cases between family members or intimate partners. Durante este tiempo de COVID-19, o COVID-19, ellos han visualizado el incremento de violencia doméstica entre familias, sobre todo, entre esposos, esposas y familiares de una casa. Tiffany, you mentioned during COVID-19 the cases, they increase. So if they increase, and somebody is listening to us right now, what is the first thing that they have to do when somebody passes through for this situation? Tiffany, has mencionado que durante COVID-19 se han incrementado los casos. Si alguna persona que nos está escuchando en este momento pasa por alguna situación que se siente insegura o siendo con violencia, ¿qué puede hacer esa persona? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿A quién llamar? That was a really great question. I would encourage people, if they are concerned for somebody's safety, call 911. Ella menciona que si en esta situación, o sea, alguien se siente inseguro, está sufriendo violencia y no se siente cómodo al 100%, lo primero que tienen que hacer es llamar al 911. So if they call 911, what do they have to say? Because some people, we don't know, we coming from different countries and we have no idea. In our country, sometimes we don't trust the police. So, le pregunto que, muchas personas venimos o somos de diferentes países que llegamos acá y que a veces, en realidad, en nuestro país, pues no tenemos la relación o no creemos en la policía. In Washington State, I think it's really important for us to share that we have specific reporting requirements that we have to do when it comes to domestic violence relationships. Ella menciona que en el estado de Washington hay diferentes requisitos o requerimientos con seguridad cuando se refiere a violencia doméstica. So when we get a call for service that is domestic violence related, we have to investigate. So, cuando ellos reciben una llamada que tenga que ver con
violencia doméstica, ellos lo primero que tienen que hacer es investigar. And what I want to encourage people is don't be afraid if speaking English is difficult for you. Y lo que también quiere decir y asegurarse es que la comunidad, que no se sientan ustedes con miedo de hablar, tal vez porque el inglés sea una segunda lengua. We have officers that speak different foreign languages, and we also have access to the language line that we can use when we respond to a call. Ellos tienen los recursos, tienen oficiales que hablan diferentes lenguas y también tienen Language Line, que es una línea de lenguaje que ellos tienen ese servicio para las personas que no hablan inglés también. When you call dispatch, if you say, please send help, and you tell them you need the police, at a very minimum, that's a good start. Un buen comienzo es si hablas tú al 911, tienes que decir necesito ayuda y necesito la presencia de un policía. So, and after they make the phone call, so what is the second step? What happens next? Le pregunto que después de llamar a la policía, ¿cuál es el siguiente paso? Porque mucha gente a lo mejor se preguntan eso. When we get a call for service, we have to investigate what's happening. Cuando ellos reciben una llamada, lo primero que tienen que hacer es investigar qué es lo que está pasando o lo que ha pasado. So sometimes we'll get phone calls, like somebody will call 911 and they hang up, and we have to go and investigate that. Sí, varias veces también reciben llamadas del 911 y la gente cuelga, habla y cuelga. So when we go out to investigate a crime between family or household members or intimate partners, we're asking specific questions about what happened. Cuando ellos van a investigar o reciben llamada de una situación de crimen o situación de violencia doméstica, ellos tienen que ir e investigar con las personas que están involucradas. So often we'll be asking witnesses or the individuals who are involved in the case, what happened? Últimamente tienen que hacer la investigación y tienen que preguntar qué es lo que sucedió, si hay testigos, entonces tienen que hacer ellos esa tarea. And if we're able to determine that a crime has occurred, then if it is between intimate partners or family or household members, we do make an arrest. Y si al final del todo ellos hacen la investigación y que es entre las familias, los miembros de la familia, y igual si hay algún crimen realizado, pues ellos tienen que hacer un arresto. You mentioned before during COVID-19 the cases they increase. What percentage and how many phone calls do you receive like every day? Le pregunto a Tiffany que, bueno, ella mencionó al principio que durante COVID-19 los casos de violencia o de crimen se han incrementado. Y mi pregunta es, ¿qué porcentaje y cuántas llamadas reciben diario? So that was a really good question. By the end of September, we already had the same amount of calls for service as the entire year of 2019. Ella dice que es una excelente pregunta, que al final del mes de septiembre de este año, ellos, vieron el total de llamadas, que es las mismas llamadas, por decir así, o el total que recibieron del año pasado. Y eso fue en el mes de septiembre, o sea, sin contar octubre hasta diciembre que estamos. And by the end of September, I had made or received over 1,700 phone calls. Y también menciona que al final del mes de septiembre recibieron un total de 1,700 llamadas. 1,700 phone calls. Oh, God. It's a lot. That's a lot. And that was talking to people about domestic violence related cases, services that are available to them, resources that they could go to for help. So it wasn't just in reference to a crime that happened, it was kind of all encompassing. Estas llamadas no únicamente fueron referente a crimen. Ella menciona
que estas llamadas, las 1,700 llamadas que recibieron, es para guiar también a las personas qué recursos, a dónde llamar, qué hacer y conectarlos de acuerdo a las necesidades. So you connect them according to the needs that they have. Yes. So sometimes people will call and they will ask for shelter service, and I help coordinate the services to get them to shelter. Algunas veces estas llamadas también la gente hablaba o habla para preguntar por shelters y ellos también conectan. Tiffany los conecta con shelters. Sometimes people will just call because they want to talk to somebody about what's going on with their relationship, and it's not a crime yet, but they're having troubles. Muchas personas también llaman para preguntar y expresar que están pasando por una situación con su pareja y esto no es un crimen, pero ellos quieren compartirlo. Sometimes our police officers will get a call to go out and check on a neighbor because somebody calls because they hear yelling or something that sounds suspicious. Muchas veces también reciben llamadas y los oficiales van a checar porque reciben estas llamadas porque algún vecino escuchó que su vecino estaba gritando. And what we do when we find out once we get there is that no crime has committed, but these people are having problems. Y lo que se dan cuenta cuando ellos llegan allá es que no es un crimen todavía, pero bueno, estas parejas o estas personas tienen problemas. But what we'll do is we'll give them some resources that are available, and if they call me, I provide them with lots of information to help them through this time. Entonces Tiffany lo que hace es atiende las llamadas y ella les provee con recursos a las personas hasta el punto que realmente, bueno, es para compartir recursos o para referirse si es un crimen o no. So you share resources and until you identify if it's a crime or not to share with the officers, right? So no, the officers will determine if it's a crime once they get out there. But if the officers have determined that there's no crime, and they still give them information because everybody needs some resources. So, quiero clarificar que ella menciona que quienes determinan si es un crimen o no son los policías. I say that I want to clarify who decide or who determine if it's a crime or no. They are the police officers who decide that. But they go through with the investigation, right? Yes. Sí, ellos hacen su investigación y eso lo determinan. A lot of people in the community, they are afraid to call 911 for their status. And not only for the status, it's because we coming from different countries. Again, I emphasize that we don't trust to the police. That's the last person that we have to call if we need it. So, le digo a Tiffany que muchas personas tienen miedo de llamar o temor de llamar al 911 por su estatus migratorio, pero también hago énfasis de que a veces venimos de diferentes países en los cuales realmente no creemos en la policía y sería la última llamada que realizaríamos a la policía. It is very important for the community to know that you can be the victim of a crime no matter what your immigration status is. Es importante para ella decirle a la comunidad que no importa tu estatus migratorio, si eres una víctima de un crimen, si eres una víctima, tienes que llamar. The police department is not concerned with immigration status. El departamento de policía, ellos no les importa o no están viendo tu estatus migratorio. What's important is that victims of crime have the opportunity to have their voices heard and to be safe. Lo más importante es que las víctimas sean escuchadas y que estas víctimas se sientan seguras. It's important that law enforcement is aware of what's happening so they can respond appropriately. Es importante que ellos y la ley, ellos sepan lo que está sucediendo. So if there's an emergent situation, please call 911. Entonces, por favor, si es una situación de emergencia, llama al 911.
thank you so much for taking the time to listen to our conversation today. And I want to wish you a very happy, happy holiday. And I hope that we all can have a very healthy and happy new year. Tiffany les dice que ella agradece mucho su tiempo de escucharnos, ella realmente aprecia su tiempo y les desea unas navidades muy especiales. Y bueno, yo igual soy Julieta Altamirano Crosby, City Council Member, y muchísimas gracias por escucharnos y les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. I'm Julieta Crosby. I'm a City Council member, and thanks for listening to us. And I wish you a Merry Christmas and Happy New Year to you and your family.